En los estudios de FM San Ramón tenemos el agrado de recibir a Gonzalo Medina, abogado, candidato, diputado por el sector Mejor País del Partido Nacional. Ya lo hemos tenido aquí, pero en este caso hablando puntualmente acerca de uno de los temas de los cuales más se habla, que es el tema seguridad. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? Buenos días a ti, a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos con un tema que nos convoca y nos preocupa a todos en este momento, que es la seguridad, que es un problema del país, ya no es de una zona o de zona metropolitana, sino que es un problema nacional. Uh-huh. Muchos hablan de que este es uno de los principales problemas. Generalmente la pregunta que uno siempre hace cuando habla con un precandidato o un político, bueno, ¿qué le pregunta a la gente? Y siempre son los temas empleo y seguridad. Pero por otro lado hay algunos que dicen... Bueno, el tema de la inseguridad no es tan así, la violencia está en todos lados y en definitiva hay lugares en los que no se puede salir a la calle y acá, bueno, no es tan grave. ¿Qué se puede leer cuando uno escucha estas cosas? ¿Qué se puede pensar? Bueno, yo creo que es muy grave y que lo peor que se puede hacer es resignarse o compararse con el que está peor, ¿no? Porque es como que tú estés enfermo y tengas un problema en un pulmón y digas, bueno, el de al lado tiene pulmonía doble, entonces yo estoy bárbaro. No, creo que eso no lo podemos hacer. Y es una falta de responsabilidad. Creo que el error del gobierno es no admitir el problema. Ahí está el primer problema y el primer error. Porque si vos tenés una enfermedad y vos la admitís, la podés curar, la podés tratar. Pero cuando vos la negás, es cuando estás ante un problema grave de verdad. Y yo creo que ahí empieza el origen del problema. El negar y no ver la realidad que tenemos todos hoy. Esto tampoco es de un color político, porque nos afecta a todos y afecta a todas las clases sociales por igual. Y sobre todo afecta a los que somos laburadores y estamos en la calle todo el día, que somos los que estamos más expuestos en las diferentes tareas. Me parece que tiene varios componentes. Como abogado, siempre encaro o veo la arista legal o la arista del sistema legal. Y ahí es donde veo las deficiencias mayores que tiene. Uh-huh. Sobre todo... Y veo también los errores que comúnmente se habla a la gente y que repite la gente. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, cuando dicen, no, acá se precisa un sistema más duro, se precisa más mano firme, se precisa... Y bueno, capaz que es un poco así, capaz que no. Capaz que lo que se precisa es ordenar el sistema, que sea más justo. Yo no hablo ni que tiene que ser más duro ni más blando, tiene que ser más justo. Y después está aquello otro que dicen, no, la policía no puede hacer nada, entran por un lado y salen por otro. Bueno, eso es un poco... Eso tiene un poco de... Tiene una parte... Poco de cierto tiene. Ahí va. Tiene su base de realidad, pero parte por un sistema que es todo un círculo vicioso, al que hay que empezar a destrabar y a cambiar, ¿no? Hoy el sistema es un sistema que está hecho para ladrones de gallina, para el de poca monta, y bueno, no tendría que ser así. De repente, hoy por hoy, para un profesional del delito... El sistema es muy blando. Y para un primario, para una persona que comete un error, es muy duro. O para el que tiene un accidente de tránsito. Vaya si es duro para el que tiene un accidente de tránsito. Porque hoy en día cualquiera sale a la ruta, comete un error o no, tiene un accidente y un fiscal entiende que tú tuviste culpa, tuviste que actuar de otro modo, y vas a un centro penitenciario con el que tiene 10 rapiñas o 20 rapiñas. Entonces creo que hay que arrancar por ahí, por ordenar el sistema. Me parece que no puede ser igual el sistema de represivo con el que tiene un primer delito, con el que ha hecho del delito su modo de vida. Ya ahí eso sería lo primero para trabajar. Me parece que tendría que haber establecimientos carcelarios para primarios y establecimientos carcelarios para reincidentes. Uh-huh. Tendría que ser mucho más amplio para los primarios los regímenes de libertad vigiladas y penas alternativas, ¿tá? Y no aplicarse penas de prisión para los que tienen accidentes o errores, o por ejemplo, los casos de legítima defensa incompletas y demás, tendrían que aplicarse otros sistemas, y tendría que hacerse mucho más severo con los que han hecho a lo largo de su vida del delito un modo de vida. Uh-huh. Entonces, se hablaba justamente de esto, ¿no? De los módulos del ex Concar, en donde decía que habían primarios en condiciones terribles, ¿no? Sí, las condiciones, temas, ¿no? Las condiciones de reclusión son inhumanas. Uh-huh. Y se da desde el punto de vista lógico, para alguien que no entienda nada de derecho ni nada de... Si tú a un muchacho que comete un error por primera vez en su vida,
y comete un hurto, ¿verdad? Un error, por un mal momento, porque estuvo mal influenciado. Razones hay múltiples, ¿tá? Que pueden pasar y yo he conocido, y puede haber múltiples razones. Tú lo pones en condiciones de reclusión severas, sin posibilidades de rehabilitarse, porque tienen que estar todo el día mirando una pared, y al lado le pones rapiñeros de larga data, no vas a sacar de esa persona a alguien mejor. ¿Estamos de acuerdo? El sistema hay que cambiarlo en forma radical. Creo que el camino es ese. Otra cosa buena que tiene el sistema, una única cosa buena que tiene el sistema actual, es la posibilidad de descontar pena con trabajo. Que eso es algo que es positivo, que fue dentro de todo lo malo que tuvo la ley de humanización del sistema carcelario, porque fue cuando salió la ley con el primer gobierno de Tabaré Vázquez, fue en decir, bueno, salgan todos, vamos arriba, que no pasa nada, que fue una muy mala señal y creo que fue el puntapié al descalabro que tenemos hoy. Pero esa ley tuvo un artículo que está muy bien, que da la posibilidad de descontar pena por trabajo o estudio, pero que tiene el obstáculo legal de que no en todas las cárceles se puede trabajar y estudiar. ¿Tá? Lo que es malo, porque a veces la gente te dice, no, porque no quieren trabajar o no quieren estudiar. Y no, yo en eso no coincido. Creo que a mí, por lo menos cuando me ha tocado defender, siempre el preso quiere trabajar, sea para descontar pena, sea para matar el tiempo. Claro. Hoy por hoy uno de los mayores problemas que hay en las cárceles, la alta cantidad de psicofármacos que se toman para dormir y para matar el tiempo. Vos imaginate, no tenés nada para hacer en todo el día. Entonces, hay gente que se toma los psicofármacos, yo que sé, a las 7, a las 8 y duerme hasta las 12 o hasta las 11 de la mañana, pero porque no tienen otra cosa para hacer. A mí me ha tocado ver cómo los presos luchan por conseguir trabajos dentro de las cárceles. Y eso es positivo, por varias razones. Primero, porque ocupan la mente. Segundo, generan hábitos de trabajo. Tercero, al estar trabajando tienen que hacer buena conducta. Porque si tienen mala conducta, van a ir a otros módulos y se les va a sacar el trabajo. Al estar trabajando a su vez, pasan a estar en módulos más libres, ¿no? Donde se viven condiciones más humanas, ¿no? Y bueno, eso genera condiciones tendientes a la rehabilitación, que hoy están en nuestro sistema, pero en una escala mínima. Incluso pasa con el nuevo centro de reclusión Punta de Rieles, que si bien es de última tecnología y parece de otro país, no se les da la posibilidad de trabajar a las personas que están ahí, o por lo menos a la mayoría. Claro. Podríamos hacer una entrevista solamente hablando de esto, ¿no? Pero ¿qué impacto ha tenido el nuevo Código del Proceso Penal en el tema de la seguridad? Bueno, yo creo que ha sido negativo porque, primero, tienen consistencias constitucionales. Para empezar, los que creemos en el Estado de Derecho tenemos que respetar la Constitución. Y si un sistema que es inconstitucional de por sí, creemos que atenta contra la democracia. Porque cuando se empieza a atentar contra la Constitución y la Constitución pasa a ser un libro testimonial, estamos en problema. Ahí para arrancar, nuestra Constitución habla que tiene que intervenir el juez, que el juez tiene que ser el que toma la declaración. Y bueno, ahí entramos en una serie de inconstitucionalidades. Y hoy por hoy nos encontramos con que cuando tú vas a hablar con el fiscal hay una arbitrariedad absoluta, ¿tá? Porque no es como antes, que vos sabías que estabas ante tal delito y que vas a tener tu día ante la corte, como es un derecho internacional que se habla de que vas a tener tu día ante la corte, y en ese día vas a tener tu oportunidad de hacer defensa. Y como abogado tenés posibilidades de hablar con el juez, con el fiscal, con el indagado, y te da un margen. Hoy por hoy estás ante fiscalía te dice, bueno, el acuerdo es este, y si no, vas a juicio. Y bueno, y ahí se hacen los acuerdos que yo no estoy de acuerdo con el sistema, creo que no da garantías, es arbitrario porque incluso se da la posibilidad de negociarle el delito, lo que viola el principio de legalidad, también, otro principio constitucional. Tú podés transar en que un delito fue una rapiña, no fue rapiña y fue hurto, ¿tá? Para cambiar la pena. Se pueden hacer, creo que no da garantías y no da igualdad, que es otro principio constitucional. La igualdad hoy ante los jueces no se da.
¿Hasta cuánto se puede hacer ese tipo de arreglos, ¿no? Porque es tan así como se plantea a veces dentro de esos mitos que hoy hablamos al principio, de que uno, bueno, comete un error y pide disculpas o devuelve o esto. Digo, ¿cuánto hay de esto, no? Porque de ser así sería realmente un descontrol. Es muy discrecional. Ajá. Lo hemos visto, es muy discrecional. Yo he visto, por ejemplo, ir procesado personas por, no sé, de repente por 200 gramos de marihuana que el propio Estado la vende, que para mí no tendrían que poder ser procesados. Porque si el Estado la vende y hay personas que la pueden cultivar legalmente y el Estado la puede vender y otros la pueden plantar, ¿por qué va a ir procesada una persona que tiene un papelito así, verdad? Uh-huh. Y esa persona, y de repente otro, que no sé, por alguna razón llega a mejores acuerdos con un juez o demás, no es procesado con prisión o es con penas alternativas y tenía pasta base de cocaína y tenía 1 kilo. Y eso ¿Cómo se llega a hacer un arreglo? ¿Cómo se llega? Y depende de cada fiscal el acuerdo que hace. Como hoy por hoy el Estado de Derecho está tan vulnerado que el fiscal ya no existe más, el Poder Judicial, ¿no? Porque el Poder Judicial, a los Poder Judiciales llegan los acuerdos en su mayoría ya establecidos y el juez está obligado, si hay un acuerdo entre defensa y Ministerio Público, a homologar en la medida que cumpla con todos los requisitos legales. Entonces, ¿hasta dónde estamos en un Estado de Derecho con separación de poderes? Porque el fiscal hoy por hoy es dependiente totalmente del Poder Ejecutivo. Tenemos un servicio descentralizado que es la Fiscalía, con su fiscal es el jerarca de todos los otros fiscales, y ya los fiscales no tienen independencia técnica como antes, ¿tá? Y que muchas veces le dice este sí, este no. ¿Tá? Entonces hay una arbitrariedad absoluta. Tenemos un Poder Ejecutivo y un Poder Judicial trabajando juntos. No, el Poder Judicial hoy por hoy está totalmente desdibujado. Ajá. Hoy está totalmente desdibujado. El Poder Judicial hoy es rehén de los acuerdos que le vengan. Son muy pocos los casos que se formalizan y van a juicio, digamos. Entonces, creemos que ese camino que se tomó es muy malo. Antes, por ejemplo, la policía tomaba indagatoria, tenía las posibilidades de hacer todas las etapas indagatorias y hoy la policía ya no investiga más. Uh-huh. Yo creo que eso es muy negativo. Que ha sido, bueno, se ha sacado a los comisarios la posibilidad de vigilar y de custodiar. Hoy es el PADO el que hace toda esa tarea. Ya se han sacado también, creo que era muy valioso lo que habían antes, que eran las comisiones policiales de vecinos. Creo eso que fue un instrumento, sobre todo para Canelones, muy importante. Uh-huh. Porque en los pueblos chicos, como acá, como donde vivo yo, que vivo cerca de Aguas Corrientes, teníamos nuestra comisión y hablábamos con los policías y hablábamos con los encargados de zona y teníamos una ida y vuelta de los problemas del lugar y los policías en definitiva conocían de primera mano cuáles eran los problemas. Y si faltaba una linterna, si faltaba un equipo de lluvia, si se rompía la moto de un auto, los vecinos teníamos la posibilidad de solucionarlo y de colaborar. Eso es un poco de descentralización, sí, ¿no? Es descentralización y es aplicar un sistema más lógico. En este gobierno se disolvieron las comisiones policiales, ¿tá? Bonomi estaba en contra y se disolvieron, y lo que hizo se alejó a la policía de las personas. Entonces, hoy por hoy se le cambian permanentemente los policías de zona, y cuando tú estás en un lugar que llamás, el policía no sabe a dónde tiene que ir, no sabe con quién tiene que hablar, no conoce a la gente. Nosotros habíamos llegado a un sistema donde la policía, ya nosotros los vecinos los conocíamos y ellos conocían a los vecinos. Entonces sabían por el movimiento quién era del barrio, quién no era del barrio. Y todos elementos que yo creo que no se daban situaciones arbitrarias, era un sistema bien lógico. Y eso se daba en Tala, se daba en Progreso, se daba acá en San Ramón. Habían diversas comisiones policiales que funcionaban muy bien y los vecinos colaborábamos activamente y de buen agrado. Nosotros vivimos en el medio rural, y en el medio rural sabes que es muy difícil. Hoy llamás al 911 y siempre se equivocan. Yo la última vez que hicimos un llamado con mi esposa demoraron más de 1 hora en llegar, 1 hora y media en llegar, porque habían agarrado, en lugar de agarrar la 64 para el lado de Aguas Corrientes, la agarraron para acá, para el lado de San Ramón, y nunca daban con la casa, y eso es permanente. Y eso se da por una desorganización brutal y una desinteligencia, que es lo que está pasando. Yo creo que están los medios, creo que lo que falta es
usar la lógica y el raciocinio para que las cosas estén mejor. Los medios están. Yo creo que están los medios, ¿no? No es un tema, hoy no es un tema de medios. Hay un tema de lógica. Mirá, hasta las cosas más simples. Hoy la policía a veces te dice, no tenemos móvil. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, un móvil de acá de San Ramón, capaz que lo tiene ganado la licitación para arreglarlo un taller de Cerrillos. Pasa eso. Y se quedan, no sé, un mes sin móvil. Y de repente la parte de la electricidad la tiene un taller de Las Piedras. Entonces, bueno, ante esa falta de lógica y de sentido común de las cosas, no se puede avanzar. Bien. Gonzalo, realmente ha sido un gusto dialogar contigo. Seguramente lo haremos en otra oportunidad porque este tema da para mucho más y hay otros tantos, así que, bueno, imagínate. Sí, bueno, muchísimas gracias. Bueno, ni hablar, no entramos a hablar del tema de los menores, que otro día lo hablaremos, eso, pero sí. Hay muchos temas para... Esto es un tema muy vasto. Sin duda. Estamos a las órdenes. Gonzalo, gracias por venir. Gracias a ti por la invitación y bueno, gracias al medio que siempre nos recibe y escucha nuestras opiniones y inquietudes.